final menos en este caso mi crisol vacío sobre mi muestra o lo que es mi ceniza dividido entre mi muestra por 100. Mismo cálculo, no hay donde se pierda. Entonces, ¿cuál es el fundamento? En pocas palabras, ceniza se realiza para detectar los minerales que se encuentran en un alimento. Por ejemplo, ¿en qué caso? ¿Han llevado lo que es alimento fortificado? Es un tema de teorías, recuerdo. Fortificación en alimentos. Cuando yo la llevé a alimentos, el doctor, a ver, en ese tiempo nos realizaba un tema de fortificación y nos hizo hacer una tarea de alimentos fortificados, que había harina, por ejemplo, la sal y otros alimentos más como el aceite. Quiero saber si sí les enseñaron eso. O me van a decir que no han visto nada de su examen de teoría. Parece que no. Bueno, en estos casos, cuando hablamos de una fortificación de un alimento, se realiza cenizas, por ejemplo, cuando son fortificados con minerales. Si está fortificado con hierro, se necesita realizar. Entonces, ahí hablamos de una fortificación. El hierro es un mineral. Entonces, para saber el contenido de hierro, para poder cuantificarlo, se realiza una ceniza. ¿Ya? Ese es un caso, por ejemplo. Ahora, vamos a ir a realizar. Tengo mi ejercicio, me dice que se realizó la determinación de cenizas de una galleta. Ya, se obtuvieron los siguientes datos. Tengo un dato de crisol vacío, un dato de muestra y un dato de ceniza. Entonces, mi primera fórmula me dice lo siguiente. Tengo mi peso final menos mi cápsula vacía sobre mi muestra por 100. Esta es una fórmula. Entonces les pregunto, ¿tienen peso final? ¿Tienen peso final? No. No tienen peso final, ¿no es cierto? Entonces, podemos realizar este ejercicio creando un peso final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo sé por teoría que mi peso final es mi crisol más mi peso de mi ceniza. Entonces lo que voy a hacer es sumar mi crisol vacío, que es 43,2875, más mi ceniza, que es 0,1928. De esta suma sale mi peso final. Entonces me indica que esto saldría, a ver, 43,2875 más 0,1928. 43,4803. Este es mi peso final. Reemplazo 43,4803 menos mi crisol vacío, que dice que es 43,2875 sobre mi muestra. ¿Tengo peso de muestra? Tengo 3,1384. Realizo el ejercicio y tengo un porcentaje de ceniza, que es igual a, realizamos el ejercicio, yo tengo un 6,14%. Ya, ahora sí. A mí me sale ese resultado del porcentaje de ceniza. ¿Les sale a ustedes? Sí. Bien. ¿Alguien que tenga dudas en este ejercicio? Hola. No, sí. Ya.
Vamos a un segundo ejercicio. Vamos a utilizar la segunda fórmula. Y aquí se van a dar cuenta que esta les va a salir más fácil. Epa. Miren, mi segunda fórmula me dice de que mi ceniza es igual, mi porcentaje de ceniza es igual a mi peso de mi ceniza sobre mi muestra por 100. Que si yo quito este dato que hicimos de peso final y me quedo con mis 3 datos que me dieron al comienzo, yo puedo realizarlo. ¿Tengo datos de ceniza? Sí, aquí me indica. Tengo cenizas que pesan 0,1928. Y tengo una muestra que pesaba 3,384 por 100. Esta fórmula para esta clase de ejercicio le es mucho más fácil. ¿Por qué? Aquí no tienen que realizar una suma adicional o una resta adicional, no. Aquí directito les manda al ejercicio. Entonces, por eso les digo, no es que se la aprendan la fórmula, es que las razonen. Si yo les digo, a mí lo que me interesa es lo que me queda, entonces como que, bueno, a mí me queda mi ceniza, a mí me queda mi sólido, me queda mi grasa. Entonces, si me da ya directamente la grasa, es mi grasa sobre mi muestra, que les he dicho en todos los ejercicios de gravimetría, va sobre la muestra para conseguir su porcentaje. Y obviamente multiplicados por 100 para el porcentaje. Y me sale 6,14. Aquí no tuve que realizar una suma, una resta adicional, nada. Fue directamente a la ecuación y al resultado. ¿Se entendió? Sí, sí. Aquí es más fácil la segunda fórmula. No es de que sea ceniza. Puede venirle un ejercicio así en humedad. Puede venirle un ejercicio así en sólido o en grasa. No es cuestión de que sea solamente en ceniza. ¿Hay dudas sobre ceniza? Hola. No, sí. No, sí. Ya. Vámonos entonces a grasa. Hay 2 tipos de grasa en sus guías, ¿se han fijado? Sí. Ya. Váyanse a su guía, tenemos 2, que es una por determinación del extracto etéreo y el otro es por método de Socle, ¿ya? El Socle es un aparato que es como si fuera un refrigerante, en el cual nosotros tenemos para las grasas solventes especiales. Solventes especiales como hexano, éter de petróleo, éter de bencina. Entonces, para nosotros, por ejemplo, para cuando realizaron los del grupo 1 y A3, nosotros no pudimos realizar el extracto etéreo, ellos utilizaron éter de petróleo, ¿ya? Estos solventes son importantes porque se mezclan con la grasa. Ustedes si tratan de mezclar grasa con agua no se va a poder. Incluso es una de las prácticas, ¿no es cierto? Emulsiones. ¿Cómo se hace una emulsión? Por unir prácticamente en pocas palabras el agua y el aceite, mezclarlo y por medio de un emulsionante se crea una espuma, podría ser, o en este caso fue la mayonesa. Entonces, en Socle nosotros tenemos extracción de grasa libre. Ya. El solvente simplemente lo colocas a la muestra y por medio de, qué sé yo, que se va mezclando con toda la muestra, va extrayendo la grasa libre. En cambio, extracto etéreo, nosotros tenemos una adición de un ácido.
Este ácido me va a destruir prácticamente la muestra y lo que va a hacer es que me saque toda la grasa total que pueda haber. Si está unida a otro tipo de componente, si está unida a proteína, si está unida a carbohidrato. Ahí me lo destruye los enlaces y solamente me lo libera la grasa. En cambio, en Socle no. En Socle solamente es una solubilidad. Si se disuelve, no se disuelve y ya. Pero para ambos es el mismo cálculo. Entonces, vamos a ver, determinación de grasa. Está muy abajo, ¿no? Entonces, tengo una determinación de grasa en la cual me indica que tengo un cálculo. Me dice que mi porcentaje de grasa es igual a mi peso de mi grasa dividido entre... ¿Dónde está? Entre mi muestra por 100. ¿Ya? Así se realiza la determinación de grasa. Entonces, puede haber otra variación en la cual coincide en los otros cálculos que les decía. Un peso final menos peso, en este caso puede ser de vaso vacío, dependiendo de lo que utilicen para evaporar el éter. Un vaso o puede ser un balón dividido entre mi muestra por 100. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que vamos a utilizar un vaso. Un vaso vacío me pesa 56,2938. Ya. Tengo una muestra que pesó 2472. Y me dice que tengo un peso final de, vamos a ver, 57,0184. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. ¿Ya? ¿Por la primera fórmula nos vamos a basar o por la segunda? Vamos primero por la segunda. ¿Ya? Aquí me indica. Mi porcentaje de grasa es igual a mi peso final. ¿Qué es mi peso final? Aquí me indica 57,0184 menos mi vaso vacío 56,2938 sobre mi muestra, que es de 5,2472 por 100. ¿Cuánto me sale el resultado? Vamos a verificar. Entonces dice 57,084 menos 56,2938 dividido entre 5,2472 por 100. Me sale a mí un porcentaje de grasa de 13,81. ¿Le sale eso a ustedes? Sí, Auti. Ya. Vámonos a la siguiente fórmula entonces. Aquí me indica que solamente tengo mi grasa, no mi muestra.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener la grasa? Vamos a hacer un cálculo en el cual, si yo sé que mi peso final es mi vaso más mi grasa, entonces voy a decir mi grasa en gramos es igual a mi peso final, 57,0184, menos mi vaso vacío. Entonces yo digo, mi cantidad de grasa es igual a 0,0184 menos 56,2938, 0,7246. A mí me sale eso para mi grasa en gramos. Entonces digo, porcentaje de grasa es igual 0,7246 dividido entre mi muestra, que es de 5,2472 por 100, es igual a entonces hago mi cálculo, 0,7246 dividido entre 5,2472 por 100, me sale lo mismo, 13,80. Nuevamente aquí volvimos a realizar dos fórmulas. Si se han dado cuenta, es prácticamente el mismo ejercicio en sólidos, cenizas y grasa. Varían con humedad. Humedad no es lo mismo. Entonces podrían guiarse. Si yo sé que mis grasas se hicieron de esta manera, mis sólidos también pueden realizarse, mis cenizas igual. Para que sigan. De esto se trata la gravimetría. ¿Ya? Todos estos ejercicios que hemos realizado es gravimetría. ¿Ya? ¿Dudas sobre gravimetría? ¿Todo lo que hemos avanzado? Nos faltan dos ejercicios más. Entonces, Sí, el ejercicio podemos hacerlo con cualquiera de las dos fórmulas. cualquiera de las dos fórmulas, no importa, la que ustedes entiendan mejor, con la que mejor se adapten o con la que crean que va mejor en los cálculos. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este tipo de ejercicio, la segunda fórmula que utilizábamos, peso final, nos fue más adaptable. No necesitamos realizar otro cálculo más. En cambio, en ceniza teníamos nuestros tres datos y la segunda fórmula me servía mejor. Porque ya me daba mi peso de mi ceniza y ya me daba mi peso de mi muestra. Entonces no había necesidad de encontrar un peso final ni nada por el estilo. Entonces, lo que ustedes vean que es más rápido y que le entiendan mejor, no importa si lo hacen de cualquier manera. Pero el resultado tiene que estar ahí. Y también tiene que haber un desarrollo. Ya, sí, gracias. Bien, terminamos gravimetría. Vámonos a volumetría. En volumetría tenemos dos tipos de ejercicios que son de glúcidos totales y el otro es de acidez total. Vamos primero por glúcidos. Me dice que mi porcentaje de glúcidos totales es igual a mi factor de Fehling. ¿Se recuerdan cómo hicimos glúcidos? Ay, ustedes no hicieron glúcidos. Qué mal. ¿Recuerdan la explicación del doctor? No, sí. Si entra eso en su examen, no van a saber ustedes. Dense una leidita antes del parcial.
no de este examen, del parcial. Entonces, cuando nosotros realizamos Fehling, tenemos que hacer una titulación en punto de ebullición. ¿A qué me refiero? Ustedes titularon en acidez, ¿se recuerdan? Hicimos una titulación en acidez, que era el punto de viraje rosadito, bajito, estable Sí, por 30 segundos. No fucsia, rosadito bajito por 30 segundos. Entonces, eso es una titulación normal, lo que ustedes hacen es agitar. En lo que es glúcidos no se agita. ¿Por qué? Esa titulación se hace en ebullición y la misma ebullición crea burbujas y esas burbujas se van mezclando todo el medio que está abajo, que es los Fehling. Consta de Fehling A, Fehling B, agua destilada y azul de metileno. Y ustedes dirán, ¿dónde entra la muestra? La muestra va a ser nuestro titulante. La muestra yo la filtro y la pongo en mi bureta. ¿Ya? Entonces, es un proceso largo. Ya explicó el doctor, pero yo las invito, o los invito, no sé si habrán hombres, todas las que me han respondido son mujeres. Los invito a darse una paseadita por la guía para que entiendan este cálculo. En este cálculo tenemos factor Fehling. Este cálculo se realiza utilizando una glucosa PA. Tenemos un volumen llevado. Un volumen llevado, es decir, hicimos una digestión y lo llevamos, es decir, lo aforamos a un volumen cierto para luego filtrarlo y titular. ¿Ya? Entonces, después tenemos nuestro peso de nuestra muestra, lo habitual, y tenemos nuestro volumen gastado. ¿Se recuerdan que yo les hice hacer este cálculo? Sí, auxilio. No me salieron del aula hasta que lo hicieron el cálculo. Entonces, vamos. Factor Fehling, que es un factor que vamos a inventarlo. Volumen llevado. Antes que me digan de dónde sacó el factor Fehling, es un factor que se determina por una titulación con glucosa. ¿Ya? No es que siempre va a ser ese factor. No es constante. No es constante. Simplemente que al momento de realizar con la glucosa se determina cuál es su factor. ¿Ya? Vamos a poner factor Fehling. Veo el volumen llevado. Y nuestra técnica nos dice llevar a un volumen de 200 ml. Tengo mi peso O, que es mi peso de mi muestra, que por ejemplo nosotros podemos colocar una cantidad de 10 gramos, 10,5863, y tengo un B1, que es mi volumen gastado. ¿Volumen gastado de qué me van a decir? De mi muestra. Como mi muestra está en la bureta, mi volumen gastado es mi muestra. ¿Ya? Entonces mi volumen gastado, no sé, puedo colocar que fue de 2,5. Bajito, bajito, bajito. Ahora, quiero que entiendan algo. A medida de que hay más volumen gastado, el porcentaje debería ser más alto. ¿Ya? Es decir, si tengo 2,5, puede ser que mi porcentaje sea un poco bajito. Si es que tengo un volumen gastado de 15, va a ser más alto. De 20, mucho más alto. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una bebida que dice que es cero azúcar,
Recuerden que lúcidos son azúcares. Si hay una bebida que me entra y me dice que no tiene nada de azúcar y yo le hago una prueba, yo tengo que gastar mis 200 ml de volumen llevado en mi titulación para yo recién poder decir si tiene cero de azúcar. No gastó o gastó, pero no tituló nada. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos. Ahora, vámonos con el cálculo. Lúcidos totales es igual a factor Feli, que es de, a ver, vamos a introducir una ecuación. Mi factor Feli, que es de 0,056, por mi volumen llevado, que en este caso es 200 ml, y aquí me olvidé por 100. Sobre mi peso de mi muestra, que es 10,5863 por 2,5 por 100. ¿Ya? Realizo toda esta ecuación y me tiene que dar un resultado. 42,31 sale Ausi. Ya. Ay, se descompuso. Confío en vos. 42, ¿cómo? 42,31. Se descompuso mi teléfono. Ese es mi porcentaje. ¿Ya? Puede ser una soda, puede ser un juguito, o puede ser otro tipo de muestra. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, una mermelada, una miel, o un dulce de leche. No voy a hacer más ejercicios de lúcido, a no ser que no lo hayan entendido. ¿Por qué? No hay variaciones en lúcido. En lúcido siempre les van a dar todos estos datos. Tal vez no le den el dato del volumen llevado. Tal vez. Pero ustedes saben que como la técnica indica 200 ml, va a ser el volumen llevado 200 ml. Ya, pero deberían darle esos datos. El volumen gastado obviamente se lo tienen que dar, peso de muestra se lo tienen que dar, factor Feli igual. Entonces no hay variaciones, se hace tal cual la fórmula. ¿Está claro? Sí, Ausi. Ya, sí. Bien. Vámonos por acidez. Yo sé que están cansados. Ya hemos tenido más de una hora de clase. Acidez total. Para acidez total va a haber una tabla. Vayan a su guía, está en acidez total y tienen una tabla donde indican los ácidos. Acético, cítrico, fórmico, láctico, leico, tartárico, ascórbico y sulfúrico. Todos esos tipos de ácidos. Y tienen un factor de transformación por el tipo de ácido. Entonces, la fórmula me indica lo siguiente. Mi acidez total, en porcentaje obviamente, porcentaje de acidez total, es igual a mi volumen gastado, o GT le vamos a poner, por mi normalidad, por mi factor de transformación, que es lo que yo les indicaba. Esto va a estar dividido entre mi peso de mi muestra. Bueno, aquí le vamos a poner por 100. Por 100
dividido entre mi peso y mi muestra. Me van a decir de dónde es el 100. El 100 es el del porcentaje. Toda cuestión que se va a manejar en porcentaje necesita un 100. ¿Ya? Entonces, así yo saco mi porcentaje de acidez. Aquí va a entrar una tabla en el cual le va a indicar el alimento, el ácido y el factor. Si ya están algunos, pueden fijarse, por ejemplo, ácido oleico, me dice 0,282. Acidez total en alimentos grasos, papas fritas, maní, nueces, manteca, mantequilla o aceite. Un ejemplo. Ahí dice fórmico en mieles. Me dice que es 0,045. Sulfúrico, que es en harina, 0,049. Entonces, ahí me están dando mis factores. Para un examen le tiene que entrar esta tabla. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Saber interpretar el alimento. Por ejemplo, ácido cítrico. Me dice de 0,07 para frutas, mermeladas, bebidas refrescantes. Entonces, si yo vengo y les digo, me entró un jugo de naranja, ahí tienen que ustedes saber qué es el ácido cítrico. Si les digo, por ejemplo, me entró una mantequilla, un ácido oleico, es un alimento graso, ¿no es cierto? Entonces, va a estar relacionado. Tal vez no le coloque en sí la palabra del alimento que está en la tabla, pero ustedes tienen que saber relacionarlo. Si me dice fruta y me entró, no sé, una naranja, ya sé que cítrico es una fruta. Si me dice, por ejemplo, alimentos grasos, ahí ya te indican papas fritas y otras cosas. Disculpe, Ausi, perdón que la corté. Y si digamos, por ejemplo, es la galleta con relleno y sin relleno. Sulfúrico. Ok, gracias. A ver, ahí tenemos dos variantes. ¿Por qué? Una galleta contiene leche y contiene, ¿cómo se llama? Harina de trigo, ¿no? Porque por lo general las galletas son hechas de harina de trigo. Pueden expresarse en dos maneras. En ácido láctico porque contiene leche y otro puede ser en lo que es ácido sulfúrico. Esos son los casos. Pueden presentar en cualquiera de los dos. Pero en la guía les indica que acidez total en harina, junto a la acidez expresada en ácido láctico, dice. Entonces es preferible que lo utilicen en el sulfúrico. Si es que tiene relleno y el relleno, qué sé yo, es de crema de algo, ahí pueden expresarlo en ácido láctico porque ahí va a predominar más la crema. Pero no creo que les entre galleta, no creo que sean así. Vamos al volumen gastado. A ver, dice. En acidez total, vamos a crear datos. Tenemos un volumen gastado de 1,90 ml. Vamos a crear un alimento. Por ejemplo, vamos a realizar una miel. ¿Ya? Una miel. Tengo una normalidad. ¿A qué me refiero con normalidad? Normalidad de mi hidróxido de sodio. ¿Por qué? Yo al momento de realizar una titulación, lo realizo con hidróxido de sodio. Y está estandarizado, o tendría que estar estandarizado, alrededor de 0,1 normal. ¿Ya? ¿A qué me refiero con estandarizado? Yo tengo que saber que mi reactivo realmente está en el 0,1. Pero yo necesito el dato de exactamente cuál es su normalidad. Entonces lo que hago es preparo mi hidróxido de sodio, hago mi cálculo, ¿no? Para ver en qué cantidad me tendría que salir. Y lo que hago es pesar otros componentes. En este caso lo que utilizamos es el
pistalato. Y yo titulo y raíz recién saco mi normalidad, que es algo bastante extenso. Entonces, para nosotros, para lo que es acidez, necesitamos el 0,1 normal. Y lo vamos a trabajar con esa normalidad. 0,1. ¿Ya? Puede que en el examen no le aparezca 0,1. 0,998. Que si lo redondeamos es 0,1. O puede que me aparezca con 0,107. ¿Ya? Ahora, por mi factor de transformación. Factor de transformación, miel. Nos vamos a la tabla y nos dicen que para miel aplica el ácido fórmico. Y me dice que mi factor de transformación es de 0,045. Ya tengo mi factor de transformación por 100 y nos vamos a un peso de muestra. Aquí lo que podemos poner en peso de muestra son 2,006 gramos. Más que le vamos a poner de... Y listo. Tengo todos mis datos. Ya. Ustedes tienen que saber interpretar los ácidos. ¿Qué tal si no les aparece el mío? Ahora, vamos. Volumen gastado me dice que tengo 1,90. Por mi hidróxido, 0,1 normal. Por mi factor de transformación, 0,045. Por mi peso de mi muestra, que es 2,006. Entonces, me sale un porcentaje de AT. ¿Cuánto sale ese resultado? Alguien que tenga calculadora, se fregó mi teléfono. 0,42. 43, creo. ¿Redondeo? Sí, sí, redondeo. Redondeo, ¿no? Ese sería mi porcentaje de acidez total. Ahora, ustedes preguntan, ¿puede haber una variación aquí? Sí, sí puede haber. ¿Recuerdan cuándo es el punto de viraje de la acidez total? ¿Cuándo sé que ya está mi titulación hecha? ¿O hasta qué punto tengo que llegar en una titulación? Hola. Hace rato lo dijimos. ¿Cómo Cuando sé llega que el color rosado, cuando llega bajito. el color rosado bajito, estable por 30 segundos? Puede que por ahí mi examen venga y me diga, ¿no? Se gastó un volumen de 1,80 y se obtuvo una coloración o un viraje rosado estable por 30 segundos. Luego se gastó 1,90 y se obtuvo un rosado fucsia. A ver, no. Rosado. Sí, fucsia. Calcule el porcentaje de acidez. Le dan dos volumen gastados. 1,80 y 1,90. ¿Cuál de los dos van a tomar ustedes?
¿Cuál creen que tienen que tomar? El de 1,80. El de 1,80. ¿Por qué? Porque se supone que mi titulación solamente debería ser un viraje rosado por 30 segundos. O sea, no les quiero decir que si se pasa de 30 segundos, no. Ya puede ser que esté en 36 segundos, 50 segundos, pero sigue siendo bajito. No llegar a un punto fucsia, ni mucho menos un estable por 15 segundos. Puede que le aparezca así el examen. Y ustedes tienen que saber la teoría. Si yo sé que mi titulación termina en un rosado bajo estable por 30 segundos, entonces ese es mi volumen gastado, no un fucsia. ¿Y qué tal si viene y me dice primero, se gastó 1,60 y estuvo estable por 10 segundos? No, no lo van a ocupar porque tiene que ser 30 segundos. Entonces el primero no me sirve, el último tampoco. ¿Cuál voy a ocupar? El del medio, donde me indique que fue por 30 segundos. ¿Está claro eso? Sí o sí. Ahora, otro ejemplo. Vamos a gravimetría. Humedad. Humedad, sólido no, humedad y sólido. ¿Se acuerdan que yo les indicaba cuando explicaba humedad y sólido? Tiene que ser hasta un peso constante mi peso final. ¿A qué nos referíamos con un peso constante? Por ejemplo, estuvo 30 minutos y me salió un resultado de 34,8294. Ya, lo volví a meter a la estufa. Estuvo 1 hora y ya fue uno de 33,1839. Pero ya estuve en 1 hora y media. 1 hora y media. Y me salió un resultado de 33,1824. Ahora yo les pregunto, si me viene con estos tres tipos de pesos, ¿cuáles creen que son constantes? Los últimos dos, ¿no es cierto? Porque aquí me indica que ya sí, se perdió, pero hay una variación entre los 30 minutos y 1 hora. Si se dan cuenta es de más de 1 gramo. Entonces esto no es un peso constante. En cambio, me indica que pasó 1 hora y 1 hora y media y que entre 1 hora y 1 hora y media solamente se perdió 0,00, qué sé yo, a ver cuánto es, 15. O sea, casi nada. Entonces ahí ya sé que es mi peso constante. Entonces, si a mí me dice mi teoría que yo voy a sacarlo a mi peso constante y recién ahí lo voy a pesar, o sea, voy a tomar ese dato para hacer mi cálculo, yo les pregunto, ¿de cuál de los tres cálculos o cuál de los tres datos van a utilizar como peso final? El último. El último. ¿Por qué? Aquí ya constaté de que ya estamos en peso constante. Con peso constante me refiero a que ya no va a haber más agua que va a evaporar porque ya se evaporó todo. Si aquí yo veo que casi no está cambiando nada, yo sé que entonces que ya se evaporó todo el agua posible. Entonces, con este último dato puedo ya realizar mis cálculos. Con este último dato ya puedo realizar mis cálculos. Y ese lo puedo utilizar como peso final. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí o sí. Te sentí dudosa.
¿Alguien más? Se entendió. O nos puede dar otro ejemplo de humedad, porfa. Ya. Otro ejemplo. ¿Cómo te puedo explicar? Che? A ver, por ejemplo, dice, se realizó la humedad, determinación y se obtuvieron los siguientes datos. Cápsula vacía fue de tanto de gramos. Muestra. Eso. Ahora, podemos colocar, ¿no? Punto. Se llevó a la estufa por 1 hora y se obtuvo un peso de... ¿cuánto era nuestro peso final aquí? 58. 60. 60,18 57. ¿Ya? Cuando se volvió a meter a la estufa por otra media hora. Si ya tengo 1 hora más media hora, 1 hora y media, ¿no es cierto? Y se obtuvo un peso de, por ejemplo, aquí puede ser 58,8345. Se volvió a meter a la estufa otra media hora y se obtuvo un peso de, puede ser, ¿no? 58, aquí vamos a poner 0,291. Se volvió a meter otra media hora. Aquí ya han pasado 2 horas. A ver, 1 hora, no, 2 horas y media. Y se obtuvo un peso de, ahora sí, nuestro peso final que utilizamos, 0,0283. Realice la determinación de humedad. Realice la determinación. Bien. ¿Cuántos pesos nos dieron finales? Por ejemplo, me da 1. Me dice que esto pesó 60,1857. Lo volví a meter otra media hora, me salió 58,8345. Lo volví a meter otra media hora, me salió 58,0291. Y por último le metí otra media hora, ya pasaron 2 horas y media y me salió 58,0283. Me fijo. De 60 a 18, perdón, de 60 a 58 hay una variación de por lo menos casi 2 gramos, ¿no es cierto? 1,5 gramos podría ser. Wow, o sea, no es un peso constante. De 58,83 a 58,02 sigue siendo un peso bastante elevado, no sigue siendo constante. Pero ya veo que de mi 58,0291 bajo a 58,0283. No es ni 0,0010. Entonces, ahí ya sé que estamos en peso constante. Entonces, si le aparece este ejercicio, quien debe tomar el dato que debe tomar sí o sí es el peso final. O sea, el último dato que te da. Sí o sí. Este último, sí o sí, es el que tenés que tomar como peso final. ¿Ya? Porque ya ese es mi peso ya constante. No es que yo tengo que sumarlos los 4 y dividirlo en 4. No, no es una media. Es tomar el último cálculo porque yo ya sé que es mi peso constante. ¿Ya? A eso me refiero. Si le aparece este ejercicio,
utilicen el último dato de los pesos. ¿Ahora sí se entendió? Sí, Sí, ahora sí. Ausi. Perfecto. No se vayan a confundir con acidez. ¿Por qué? En acidez, si le aparece así, tienen que ver el estable por 30 segundos. No es que el último dato, no. El estable por 30 segundos. ¿Está claro? ¿Se entendió la auxiliatura de hoy? Sí, Ausi. Bien. Sí, Ausi. Vamos a Sí, comer Ausi. porque tengo hambre. Los espero entonces mañana, 6:30 en punto. Si lo quieren suspender.